Y pon la rúbrica de entrada ya. Y ya viste cómo va a estar la cosa, ¿no? Mira, voy a... Bienvenidos al Confieso que he leído. Con Juan Manuel Carro. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas. Sí. Bueno, ya te voy a decir, sí. Vas con una y luego... Leer un libro es avanzar más en el conocimiento de uno mismo. El micrófono. Acomódate el micrófono. Así. Así. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 4 minutos aquí en Hermosillo, esta hermosa y cálida capital del estado de Sonora. 7 de la tarde, iniciamos el tomo número 43 de Confieso que he leído, hoy miércoles 11 de septiembre de 2019, aniversario del golpe de estado que hubo en Chile el 11 de septiembre de 1973 en contra del presidente Salvador Allende. Uno de los episodios más cruentos que se tiene memoria aquí en América Latina, ya en el cuarto del siglo XX, prácticamente iniciando ya casi la última parte del siglo XX, hubo esta sonada, este golpe de estado que llevó al poder a Augusto Pinochet y que duró pues más de 16 años en Chile, una etapa negra, no solo para Chile, sino también para América Latina. Y miren, atacaron la moneda y ahí estaba muy temprano el presidente Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, y él grabó algunos mensajes al pueblo cuando ya estaban ahí el ataque de los militares y los bombardeos. Y vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escuchar la primera grabación que hizo al filo de las 7 de la mañana, ahí en La Moneda, cuando el presidente Salvador Allende ya se dio cuenta que los carabineros, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, prácticamente todos los cuerpos castrenses de Chile se habían levantado en armas, auspiciados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por la tristemente célebre CIA, que lo negaron durante mucho tiempo, pero al paso de los años, creo que después de 30, 40 años, desclasificaron algunos archivos y se demostró que efectivamente quien había orquestado el golpe de estado había sido la CIA de Estados Unidos, y que había encontrado pues militares traidores que habían atentado no solo en contra de un presidente legítimamente elegido, sino también en contra de la democracia chilena. Vamos a escuchar el primer mensaje que emitió la mañana, 7 de la mañana del 11 de septiembre, Salvador Allende. Sí, no hay problema. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería había aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas, y según me ha informado el jefe de las guarniciones, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso,
caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana, que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y lo prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República. Ese fue el mensaje que emitió, el primer mensaje que emitió, una duración de 2 minutos y medio, 2 minutos 36 segundos, Salvador Allende, cuando ya habían tomado Valparaíso las fuerzas al mando de Augusto Pinochet. Valparaíso, precisamente donde había nacido Salvador Allende Gossens en 1908, ¿sí? Y él todavía, el presidente, tenía la esperanza de que la mayor parte de los marinos, de los militares, de los policías, de los soldados, etcétera, estuvieran con la democracia chilena, ¿sí? Pero no fue así, ¿sí? Ya habían ido tejiendo la traición, ¿sí? Auspiciados por los Estados Unidos. Tenía 2 años y fracción, casi 3 años en el gobierno. Había hecho 3 o 4 intentos por ser presidente de la República, no había ganado. Finalmente, en el 70, ganó las elecciones con 1/3 prácticamente de la votación, 36%, que tuvo que ser ratificado por el Congreso, e inició un proceso que él llamó el socialismo a la chilena, un socialismo por la vía pacífica, al contrario de la construcción que había habido en Cuba 15 años antes, que había llegado Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, después de una revolución, de una cruenta revolución, el 56, en julio del 56, aquí se había llegado por medio de votos. Chile era una de las democracias más longevas y más sólidas, ¿sí?, de América Latina, que había permitido que un presidente que proclamaba la construcción del socialismo por la vía pacífica llegara a ser el presidente de la República por la vía democrática, por la vía de los votos. Pero bueno, Estados Unidos no lo iba a permitir y no lo permitió, y encontró traidores en el ejército que se prestaron a este cruento golpe de Estado. Más tarde, horas después, ¿sí?, el presidente emitió a través de la radio, y quedó grabado, una segunda intervención, ¿sí?, que vamos a escuchar. Ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi decisión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida,
el holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan al país. Pero óigase y percíbase la entereza y la serenidad. Un hombre que está siendo atacado por la Fuerza Aérea de su país, que estaban bajo su mando, él como comandante en jefe, ¿sí? Y con esa entereza diciendo, quieren que renuncie, no voy a renunciar. ¿Sí? La democracia me eligió como presidente y aquí me quedo a una costa de mi vida. ¿Sí? Había un grupo cercano entre ellos, el director general de los Carabineros, pero porque los demás no le hacían caso a Pinochet y a otros esbirros de los Estados Unidos. ¿Sí? Y había un grupo de leales a los que Salvador Allende pide que salgan, que se vayan, que no, él está dispuesto ahí a morir. Las versiones después son contradictorias. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que murió. El caso es que él se queda a sabiendas de que su vida está en peligro y que no hay reversa. Ya para esta segunda intervención a él le queda claro, ¿sí?, que la mayoría de los marinos, la mayoría de los soldados, de los oficiales, de la tropa, de los carabineros, ¿sí?, iban a tomar la moneda. La moneda es el palacio de gobierno en Santiago de Chile, donde estaba Salvador Allende ese 11 de septiembre de 1973. Y noten ustedes que en la primera intervención todavía tiene esperanza de que un amplio sector de las Fuerzas Armadas no respalden el golpe de Estado. Para esta segunda intervención ya no tiene duda de que él va a morir ahí en la moneda, ¿sí?, para que quede, dice él, mi sacrificio, ¿sí?, como un símbolo de la ignominia que cometieron los militares en contra de la democracia. Salvador Allende pertenecía a una familia de clase media acomodada. Él era médico, estudió medicina, ¿sí?, y ya desde su época de estudiante universitario formó parte de grupos de tendencia de izquierda. Más tarde alternó su dedicación a la política con el ejercicio profesional. Participó en la elección parlamentaria de 1937 a los 29 años y salió elegido diputado por Valparaíso, su provincia de residencia. Fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá entre el 39 y el 42. Y a partir de entonces se convirtió en un líder indiscutible del Partido Socialista Chileno. En el 52, 58 y 62 en 3 ocasiones se presentó a las elecciones presidenciales. En la primera ocasión fue temporalmente expulsado del partido por aceptar el apoyo de los comunistas, que habían sido declarados ilegales, y quedó en 4º lugar. En el 58, con el apoyo de ambos partidos, el socialista y el comunista, quedó en 2º lugar, ¿sí?, tras Jorge Alessandri. ¿Sí? Y en el 64 fue derrotado por Eduardo Frei Montalva, que propugnaba un programa de revolución en libertad, cuyos puntos sustantivos eran la reforma agraria, el establecimiento de un programa destinado a incrementar la participación de la ciudadanía, la chilenización del cobre, es decir, que pasara al control del Estado los beneficios de su explotación. En el fondo de esta azonada auspiciada por Estados Unidos estaba el cobre, ¿sí? Chile sigue siendo una potencia en las minas de cobre, ¿sí?, y explotaban, y lo único que quedaba, así como aquí en Sonora y en otras partes de la República, lo único que le quedaban a las comunidades eran los socavones y la contaminación de sus mantos freáticos, de su agua, era lo que quedaba. Entonces Salvador Allende nunca lo ocultó. Dice, si yo llego a ser presidente, voy a chilenizar el cobre, porque el cobre es de los chilenos, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí?, hizo una gran alianza en el 70, desde el final de los 60,
que se le llamó la Unidad Popular, con los comunistas, los socialistas, progresistas, democráticos, una amplia gama organizada en torno a su figura y en torno a esto que se llamó la Unidad Popular, y con eso ganó. Así haya sido una mayoría mínima, ¿sí? 36%, pero ganó, ¿sí? E iba ya con esa idea y lo empezó a hacer. Empezó a hacer que las minas de cobre pasaran a control del Estado y que los beneficios fueran para la sociedad. Y Estados Unidos, los empresarios mineros, tanto nacionales como extranjeros, ¿sí? Pues compraron militares, los convencieron de que traicionaron, encontraron a un traidor ahí entre las filas castrenses, a Pinochet, ¿sí? Que era el ministro de guerra de Salvador Allende, ¿sí? Y se dio el golpe de Estado. En esta grabación que vamos a escuchar ya es la última intervención, la última grabación que hace Salvador Allende, después de la cual muere. En que me pueda dirigir a usted. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Sus palabras no tienen amargura sino decepción. Y se ven en ellas el castigo moral para los que han traicionado el gobierno. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino que se han autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha terminado el director general de Carabineros. Ante estos hechos, como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores del patio, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Que enseñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley de silencio. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción de hoy clima, para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les tenía el aire, que se reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social, que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena de conquistar el poder para seguir defendiendo su gran semilla y sus privilegios. Les dijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que estuvo con nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo hacer preocupación por los niños. Les dijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que seguían trabajando desde la atención, auxiliada por los colegios profesionales, para defender también las ventajas de la calidad de la ley. Le dijo a la juventud, aquellos que cantaron, que dieron su alegría,
liberará otros hombres en este momento triste amargo desde la traición, desde el descubrimiento. Digan ustedes, abierto, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, a vida y a grandes alamedas, pero hoy de parte del hombre, de la nuestra, una otra razón. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son las últimas palabras de la certeza. No se les mande, tengo la certeza de que por lo de moral castigará la soberbia, la cobardía. Después de eso, ya no se vuelve a comunicar. Después de eso ya no se vuelve a comunicar y bueno, se da el desenlace. Salvador Allende había estado unos meses, quizá un año, un poco más en México. Había estado en la Universidad de Guadalajara, había emitido un discurso, había estado en la Cámara de Diputados, había dejado una muy buena impresión. Por esas fechas, un joven cantante mexicano, al que le decía del universitario, ¿sí?, con apenas 33 años, le permitieron cantar en Bellas Artes. Es la primera vez que un cantante de ese corte popular pisaba Bellas Artes. Óscar Chávez. Por esos días de septiembre, Óscar Chávez tenía varios conciertos. De hecho, hay un disco, Óscar Chávez en Bellas Artes, hay un disco. Yo en su momento lo compré en acetato, después lo compré en CD, ¿sí? Ahí está. Y en esos días ocurrió esto, el 11 de septiembre, ¿sí? Entonces, Óscar Chávez, ¿sí?, le compuso una canción a Salvador Allende de un día para otro. De un día para otro, y la interpretó ahí en Bellas Artes, ¿sí?, aplaudido fuertemente por el público, estaba en solidaridad con el pueblo chileno, ¿sí? Y vamos a escuchar esta interpretación de Óscar Chávez, que se llama Compañero Presidente, ¿sí?, para Salvador Allende, ¿sí? Óscar Chávez traía toda una tradición, ya había filmado en los años 60 los Caifanes con Julissa, ¿sí?, una de las jóvenes estrellas de aquel tiempo, hermosa, Julissa, de los galanes, el hijo de María Félix, Enrique Álvarez Félix, con él y con otros actores, Ernesto Gómez Cruz y todo, hicieron los Caifanes. Al rato les platico algo de los Caifanes. Ahorita vamos a escuchar, ¿sí?, con Óscar Chávez, ¿sí?, al compañero presidente, a Salvador Allende.